Un multimillonario sale de su oficina y encuentran a una niña temblando envuelta en su chaqueta robada. No tiene idea de que está a punto de cambiarle la vida para siempre. La lluvia acababa de cesar cuando Nathan Reed salió por las puertas giratorias de la sede de su corporación. El pavimento brillaba bajo las luces naranjas de la calle, y el aire fresco de la noche llevaba un tenue aroma a asfalto mojado y humo de escape. Había sido otro día interminable lleno de reuniones con la junta directiva, llamadas con inversionistas y decisiones que afectaban millones de dólares, pero nada de eso significaba realmente algo para él. Aflojó su corbata, miró el reloj y se dirigió hacia su coche estacionado junto a la acera donde lo esperaba su chofer. La ciudad zumbaba a su alrededor con un ritmo que ya no percibía. Pero entonces, algo inusual llamó su atención. Una pequeña figura permanecía inmóvil cerca de los escalones del edificio, pegada a la pared de mármol, como si quisiera desaparecer en ella. Al principio pensó que sería alguien esperando a un padre o una asistente perdida tratando de refugiarse de la lluvia. Pero al acercarse se dio cuenta de que era una niña, tal vez de 5 o 6 años, sentada en el suelo frío con las rodillas recogidas contra el pecho. Estaba envuelta en algo grande y azul. Nathan entrecerró los ojos y el reconocimiento lo golpeó. Era una chaqueta de su empresa del tipo que solo se entregaba al personal ejecutivo, bordada con el logotipo de Reed Industries. La chaqueta era demasiado grande para ella. Le colgaba de los hombros y la envolvía como una manta. Su cabello rubio se le pegaba a las mejillas, húmedo por la llovizna, y sus pequeñas manos aferraban la tela como si fuera lo único que la mantenía caliente. Sus ojos, de un azul brillante y sorprendentemente claro, se alzaron para encontrarse con los de él, y por un momento Nathan se quedó inmóvil. Había algo inquietantemente familiar en la forma en que ella lo miraba, no con miedo, sino con una especie de resignación cansada, como si ya hubiera visto demasiado del mundo para alguien tan joven. Carraspeó intentando sonar tranquilo, aunque algo en la situación lo había descolocado. «Hola», dijo en voz baja. «¿Qué haces aquí, esa chaqueta? ¿De dónde la sacaste?» La niña bajó la mirada por un segundo. Su voz apenas se oyó cuando respondió. «La tomé». La honestidad en su tono casi lo desarmó. «¿La robaste?», preguntó, más curioso que enojado. Ella asintió lentamente, aún mirando al suelo. ¿Por qué insistió sin saber realmente por qué le importaba? Tras una pausa, la niña susurró: «Porque huele a hogar». La mente de Nathan se quedó en blanco por un instante. De todas las explicaciones posibles, aquella lo atravesó como una lanza. La miró otra vez, pequeña, pálida, temblando de frío, pero aferrándose a la chaqueta como si fuera un salvavidas. No estaba sucia ni descuidada como los niños que vivían en la calle, pero había en ella una fragilidad que hablaba de muchos días sin cuidado de alguien que había aprendido a ser invisible para el mundo. La gente pasaba, la miraba con curiosidad, pero nadie se detenía. Nathan se agachó hasta quedar a su altura, el costoso tejido de su traje rozando el suelo mojado. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. Lily dijo después de un largo momento, pronunciando la palabra como si fuera un secreto. «¿Dónde están tus padres, Lily?». Sus pequeños hombros se alzaron en un leve encogimiento. «No tengo», respondió simplemente, sin emoción, como si ya hubiera contado esa historia demasiadas veces. Nathan exhaló despacio, tratando de pensar. No era un hombre acostumbrado a la incertidumbre. Su vida estaba construida sobre la lógica, la causa y el efecto, el control. Pero nada en sus años de manejar personas, mercados y crisis lo había preparado para una niña descalza, sentada frente a su oficina con su chaqueta puesta, diciendo que no tenía hogar. Su chofer se acercó desde el coche con un paraguas. «Señor». «¿Todo bien, Nathan?», levantó la vista y luego miró de nuevo a la niña. «Llama a la policía», dijo en voz baja, y de inmediato lo lamentó cuando vio los ojos de Lily abrirse con miedo. «No, por favor», no dijo rápidamente, apretando la chaqueta contra sí. «Me llevarán de vuelta». «¿De vuelta a dónde?», preguntó, pero ella solo negó con la cabeza. Una sensación pesada, desconocida, se le formó en la garganta. No sabía por qué sus palabras le habían afectado tanto,
Tal vez porque él también sabía lo que se sentía querer regresar a un lugar que ya no existía. Suspiró, se frotó la nuca y se dio cuenta de que no podía simplemente marcharse. «Está bien», dijo en tono más suave. «No llamaré a la policía, pero no puedes quedarte aquí afuera, hace frío». Ella lo miró con cansancio, sus ojos azules buscando en su rostro una señal de confianza. Finalmente asintió. Él le ofreció la mano, pero ella no la tomó. En cambio, se levantó sola y lo siguió hacia el coche. La chaqueta arrastraba detrás de ella al caminar, haciéndola parecer aún más pequeña. Cuando llegaron al coche, el chofer dudó. «Señor, ¿la llevamos a algún sitio?» Nathan vaciló apenas un instante. Sí, dijo. «A algún lugar cálido». El trayecto fue silencioso salvo por el zumbido de la ciudad. Lily miraba por la ventana su reflejo como un fantasma sobre el cristal. Nathan la observaba a la luz tenue, notando cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo parpadeaba demasiado, como si contuviera las lágrimas. Así que dijo finalmente, intentando sonar casual: «Tomaste esa chaqueta de mi edificio». Ella asintió. «¿Por qué la mía?» Dudó, luego respondió. «Estaba colgada en una silla. Me gustó el color y olía a alguien que no se iría». Nathan giró la cabeza hacia ella, sorprendido. «¿Alguien que no se iría, Ella?» Asintió otra vez, la mirada fija aún en la ventana. «Todos se van». Pero no quién llevaba esto. Cuando llegaron a una pequeña cafetería cerca de su oficina, le dijo al chofer que esperara y la llevó adentro. El calor y el aroma del café llenaban el aire, y la camarera los miró con curiosidad, pero no dijo nada. Nathan pidió chocolate caliente para ella y café para sí mismo. Cuando trajeron la bebida, Lily envolvió la taza con ambas manos, cerrando los ojos mientras sentía cómo el calor se filtraba en sus dedos. Por primera vez aquella noche sonrió. Fue una sonrisa pequeña, efímera, pero real. Nathan no sabía por qué seguía sentado allí observándola en silencio mientras ella sorbía su chocolate. Tal vez porque por primera vez en años no estaba pensando en cifras ni en plazos. Tal vez porque su presencia llenaba un vacío que no sabía que existía dentro de él. Al cabo de un rato, ella levantó la vista y dijo en voz baja: «¿Vas a recuperar tu chaqueta?» Él negó con la cabeza. No dijo: «Quédate con ella». Ella parpadeó sorprendida. «¿De verdad?» «De verdad», respondió. «Pero prométeme que te mantendrás abrigada». Su sonrisa se ensanchó apenas un poco, y Nathan sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido desde que perdió a su esposa hacía años. Algo parecido al calor, algo parecido al propósito. Más tarde esa noche, mientras la llevaba a un refugio cercano, se repitió que era lo correcto, que no podía involucrarse más allá de eso. Pero cuando la dejó, y la vio girarse en la puerta abrazando la chaqueta mientras susurraba un gracias, supo que volvería a verla. Nathan Reed había tomado innumerables decisiones en su vida, pero ninguna tan pequeña y tan trascendental como detenerse por una niña solitaria bajo la lluvia. Aún no lo sabía, pero aquel momento frente a su oficina desharía todo lo que creía saber sobre el control, el éxito y el significado de un hogar. Esa noche no durmió. No podía dejar de pensar en la pequeña de la chaqueta azul, en lo diminuta que se veía sentada en aquel suelo frío, en su voz suave, cuando dijo que olía a hogar. No debería haberle importado. En su vida la gente entraba y salía todo el tiempo. Y hacía mucho que había aprendido a mantenerse distante de todo lo emocional. Sin embargo, por alguna razón, cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos azules brillantes mirándolo de vuelta. En un momento incluso se sorprendió a sí mismo caminando hacia el armario donde colgaban sus chaquetas de repuesto, mirando la fila de blazers azul claro, idénticos con el logotipo de su empresa, preguntándose cuál habría sido el que ella tomó. Se sintió ridículo por preocuparse, pero ya no podía negarlo, algo en aquella niña lo había sacudido. A la mañana siguiente, en lugar de ir directamente a la oficina, le dijo a su chofer que tomara un desvío. Ni siquiera sabía por qué lo dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Al refugio de la ciudad, el que está cerca de la calle Este 47. El conductor lo miró por el retrovisor, algo sorprendido pero obediente como siempre.
Cuando llegaron al edificio se veía aún más lúgubre a la luz del día. Los ladrillos estaban descoloridos, las ventanas empañadas, y el letrero sobre la entrada había perdido la mitad de sus letras. Dentro las luces fluorescentes zumbaban débilmente, y el olor a desinfectante era tan fuerte que casi lo mareó. La mujer de la recepción levantó la vista confundida claramente, reconociéndolo por las noticias. «Señor Reed», dijo con cautela. «¿Hay algún problema?». Él negó rápidamente. «Vine a ver cómo está alguien». «¿Una niña?», preguntó la mujer. «Sí, se llama Lily». La expresión de la recepcionista se suavizó. «Es tranquila. No habla mucho, pero es diferente cuando está con usted». Nathan sintió un extraño nudo en el pecho al escuchar eso. «¿Puedo verla?», preguntó. «Solo unos minutos». La mujer asintió y desapareció por un pasillo. Pocos minutos después, unos pasos pequeños resonaron sobre el suelo de baldosas. Lily apareció sujetando la misma chaqueta con el cabello algo enredado y el gesto incierto, hasta que lo vio. Entonces, algo brillante iluminó su rostro, algo frágil y real. «Volviste», dijo suavemente. «Les dije que lo harías». Él se agachó de nuevo a su altura sin saber qué decir. «¿Te acordaste de mí?», dijo al fin. Ella asintió con seriedad. «La gente olvida», dijo. «Pero yo sabía que tú no». La simplicidad de su fe en él lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No deberías estar tan segura de eso», respondió con una sonrisa leve. «No soy una buena persona». Ella ladeó la cabeza estudiándolo. «Me trajiste chocolate caliente», dijo. «Las personas buenas hacen eso». Él casi rió, pero el sonido se le quedó atrapado en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le hablaba sin esperar algo a cambio? Esa misma mañana la llevó de nuevo a una pequeña cafetería. La camarera los reconoció de la noche anterior y sonrió al verlos sentarse en el mismo banco junto a la ventana. La lluvia había cesado y la luz del sol se filtraba por el vidrio atrapando los reflejos dorados en el cabello de Lily. Esta vez pidió panqueques. Sus pequeñas manos sostenían el tenedor con torpeza, las piernas colgaban bajo la silla. Nathan la observó comer en silencio, dándose cuenta de lo extraño y natural que se sentía todo al mismo tiempo. Finalmente, habló. «Has estado quedándote en el refugio por un tiempo, ¿verdad?». Ella asintió. «Desde que la señora de la casa dijo que ya no podía quedarme». «¿Qué señora?», preguntó él. «La que me dejaba dormir en su sótano», respondió con naturalidad. «Dijo que ya era demasiado grande». Nathan frunció el ceño. «Demasiado grande». «Solo le gustaban los pequeños», dijo Lily simplemente, y volvió a comer. El estómago de Nathan se revolvió. No hizo más preguntas. Después del desayuno la llevó a un parque cercano. El césped aún estaba húmedo y el aire olía a tierra y hojas nuevas. Lily corrió delante de él riendo mientras perseguía una paloma. Y por primera vez en años, Nathan se descubrió sonriendo sin proponérselo. Ella tropezó, cayó y al mirarlo soltó una carcajada aún más fuerte. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba ese sonido. Cuando se cansó, se sentó a su lado en un banco y apoyó la cabeza contra su brazo sin pedir permiso. Él se quedó rígido un instante, luego se relajó poco a poco. Era tan ligera, tan pequeña, y sin embargo sentía que lo anclaba impidiéndole volver a hundirse en el vacío en el que había vivido durante tanto tiempo. Cuando llegó la hora de devolverla al refugio, ella no protestó. Solo lo miró y dijo: «Vendrás mañana». Él vaciló, luego asintió. «Sí, mañana». Mientras se alejaba, miró hacia atrás una vez y la vio en la puerta aún sosteniendo su chaqueta, observándolo hasta que desapareció en la esquina. Esa noche Nathan se quedó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Las luces de la ciudad titilaban más allá de las paredes de cristal, y su reflejo lo miraba, traje impecable, ojos cansados. Un hombre que lo tenía todo, y sin embargo nada que realmente importara. Sobre su escritorio había un contrato millonario ya firmado. En lugar de leerlo, tomó su teléfono y buscó en Internet los requisitos legales más cercanos para la tutela de menores. El pensamiento lo sobresaltó y de inmediato cerró la página. Era absurdo. Ni siquiera conocía a esa niña.
Era una desconocida, una niña pequeña. Y sin embargo, mientras se recostaba en su silla, aún podía oír su voz diciendo: «Volviste. Les dije que lo harías». Se sirvió un vaso de whisky y se quedó de pie junto a la ventana observando cómo la lluvia volvía a caer. La ciudad allá abajo brillaba con la luz húmeda, viva y distante. Durante años había creído que nada podía alcanzarlo, ya que su corazón estaba encerrado tras capas de armadura construidas con éxito, control y soledad. Pero en algún lugar, una pequeña niña dormía envuelta en su chaqueta creyendo que él volvería. Y esa creencia, frágil como era, había encontrado una grieta en su armadura. No sabía aún lo que significaba, pero sí comprendía una cosa con una claridad desconcertante. Volvería no por lástima ni por culpa, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado como si todavía tuviera algo que ofrecer. A la mañana siguiente, Nathan se despertó antes del amanecer, algo que no hacía en años. La ciudad afuera de su ventana aún dormía a medias, las calles húmedas y plateadas bajo la primera luz del día. Permaneció allí un buen rato mirando el horizonte, que antes lo hacía sentir poderoso, pero que ahora solo le parecía vacío. En algún lugar, una niña se despertaba en un refugio abrazando una chaqueta que no era suya, y ese pensamiento no lo dejaba en paz. Se duchó, se vistió, y se saltó su habitual reunión de desayuno. Su asistente lo llamó 2 veces preguntando por los contratos que no había firmado, pero él la ignoró. Lo único que importaba esa mañana era saber más sobre Lily. Cuando llegó al refugio, la mujer de la recepción lo saludó con una mirada que lo decía todo. «Otra vez usted», dijo, aunque su tono no era reproche. «Ella ha estado preguntando por usted». Nathan sintió que algo se le apretaba en el pecho al oír esas palabras. La mujer lo condujo por un pasillo estrecho que olía vagamente a jabón y polvo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños, colores brillantes, soles sonrientes, nada de eso parecía real. Al final del pasillo, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra delgada, estaba Lily. Sostenía un papel arrugado y un lápiz medio roto, dibujando algo que él no alcanzaba a ver. Cuando levantó la mirada y lo vio, su rostro entero cambió. «Viniste», dijo poniéndose de pie rápidamente. «Les dije que lo harías». Él sonrió, aunque se sintió extrañamente inestable. «Te lo dije, no, que volvería». Ella corrió hacia él y le tiró suavemente de la manga mostrándole el papel. Era un dibujo de una casa con 2 figuras de palitos frente a ella, una alta y una pequeña. No necesitó preguntar quiénes eran. «Eres tú y yo», explicó orgullosa. «En la vida real eres más alto». Él soltó una risa suave, sintiendo cómo algo dentro de él cambiaba. «¿Tú crees?» «Ajá», dijo ella, luego frunció el ceño. «Pero pareces triste». Él parpadeó desconcertado. «Triste». En los ojos dijo simplemente: «Como el cielo antes de que llueva». No supo qué responder. Los adultos no habían sido capaces de leerlo en años, pero esa niña lo hacía sin siquiera intentarlo. «Tal vez solo estoy cansado», dijo al fin. Ella lo observó un momento más, luego asintió como si no le creyera del todo, pero estuviera dispuesta a dejarlo pasar. Ese día, volvió a sacarla pese a las miradas curiosas del personal. Caminaron por Central Park, donde los árboles estaban desnudos, y el viento era frío pero limpio. Lily habló casi todo el tiempo sobre pájaros, sobre colores, sobre un sueño en el que vivía en una casa que olía a panqueques. Nathan la escuchó más de lo que habló, sorprendido de cómo su charla llenaba el silencio que antes le resultaba insoportable. Cada tanto ella le tomaba la mano sin pensar, y cada vez que lo hacía le sorprendía lo natural que se sentía. Cuando se detuvieron junto a un pequeño estanque, ella se agachó para recoger una piedra y la lanzó al agua. «¿Tienes una hija?», preguntó de repente sin mirarlo. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No respondió después de una pausa. Estuve a punto de decir: «Tuve una», pero las palabras no salieron. El silencio que siguió fue más pesado que el aire frío a su alrededor. Ella lo miró percibiendo algo que no comprendía. «Está bien», dijo en voz baja. «Puedes pedirme prestada si quieres».
Él rió aunque el sonido le salió roto. «Prestarte solo hasta que dejes de estar triste», dijo lanzando otra piedra. «Luego puedes devolverme». El resto del día pasó en un borrón. La llevó a una librería donde ella pasó los dedos por los estantes y escogió un cuento infantil sobre un gatito perdido. Cuando él se ofreció a comprárselo, ella negó con la cabeza. «¿Puedes leerlo para mí?», mejor preguntó. Y así, en un rincón silencioso de la tienda, rodeados de extraños que fingían no mirar, Nathan Reed, multimillonario y director ejecutivo, se sentó en el suelo con una huérfana de 6 años y leyó en voz alta la historia de un gatito que encontraba el camino a casa. Esa noche, al regresar a su apartamento, todo se sintió equivocado. Las habitaciones eran demasiado grandes, demasiado silenciosas, demasiado estériles. Abrió su portátil, intentó revisar su agenda del día siguiente, pero las palabras se le emborronaban. Se levantó, se sirvió un vaso de agua y vio su reflejo en la ventana: traje impecable, corbata perfecta y unos ojos que lucían exactamente como Lily había descrito como el cielo antes de la lluvia. Apoyó la frente contra el cristal y exhaló. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Trabajaba sin ganas por las mañanas, luego conducía hasta el refugio por las tardes. Se decía a sí mismo que era algo temporal, que solo quería asegurarse de que la niña estuviera bien cuidada, pero en el fondo sabía que no era eso. La necesitaba. Ella se había convertido en una especie de gravedad, arrastrándolo hacia algo que no sabía que había perdido. El personal comenzó a sonreír con complicidad cada vez que aparecía, y una tarde la mujer de recepción le dijo: «Sabe, duerme con esa chaqueta todas las noches. No deja que nadie la lave. Dice que es mágica». Él no respondió, pero sintió un nudo en la garganta. Una noche, después de leerle un cuento antes de dormir, se quedó demasiado tiempo en la puerta. Ella ya estaba medio dormida, acurrucada bajo una manta delgada, los dedos aferrados a la tela de la chaqueta junto a su rostro. «Buenas noches, Lily», susurró él. Sus ojos se abrieron apenas un instante y murmuró: «Buenas noches, papi». Luego se quedó dormida otra vez. La palabra lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Ella no lo había dicho en serio. No realmente. Era solo algo que los niños decían cuando se sentían seguros. Pero para él, aquello abrió una grieta en su interior, en un lugar que llevaba años enterrado. Salió al aire frío de la noche. Su aliento se veía bajo las farolas, y por primera vez en muchos años sintió las lágrimas asomarse. No lloró cuando enterró a su esposa, no lloró cuando perdió a su hija, pero ahora, de pie frente a un refugio con una niña dormida dentro, sintió que todo lo que había estado evitando durante tanto tiempo lo alcanzaba de golpe. Miró hacia el cielo gris e infinito y susurró sin dirigirse a nadie: «Quizá te necesitaba más de lo que tú me necesitabas a mí». No sabía qué haría después, pero una cosa ya era segura: no volvería a marcharse. Las semanas siguientes se desdibujaron en un ritmo que Nathan nunca habría esperado para su vida. Las mañanas seguían llenas de reuniones, llamadas y decisiones empresariales, pero ya no tenían la misma urgencia. Cada día, sin importar lo ocupada que estuviera su agenda a eso de las 3 de la tarde, no podía evitar mirar el reloj, sintiendo una especie de tirón invisible hacia el refugio. Para entonces, todos en su empresa habían notado que algo había cambiado. El que antes fuera un director ejecutivo frío y autoritario, ahora faltaba a reuniones nocturnas, ignoraba eventos sociales y de vez en cuando sonreía algo tan raro que la gente susurraba a sus espaldas porque no lo creían posible. Pero a Nathan no le importaba. Hacía tiempo que había dejado de dar explicaciones. Lily se había vuelto parte de su mundo de una manera que no creía posible. La visitaba todos los días, a veces con pequeños regalos, un libro, un cuaderno de dibujo, un frasco de galletas, y otras con nada más que su compañía, que parecía ser lo que ella más valoraba. La niña estaba más alegre, hablaba más, y su risa sonaba menos cautelosa. El personal del refugio le dijo que había empezado a ayudar a los niños más pequeños, consolándolos cuando lloraban o compartiendo su comida con ellos.
Es diferente cuando usted está aquí, le comentó una de las cuidadoras. Es como si creyera que todo va a estar bien mientras usted esté cerca. Aquellas palabras se le quedaron grabadas repitiéndose en su cabeza mucho después de irse. Una tarde, mientras estaban sentados junto a la pequeña ventana del refugio, observando la lluvia deslizarse por el cristal, Lily se giró hacia él y preguntó, ¿Tienes familia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Dudó antes de responder, tratando de decidir cuánta verdad podía soportar ella. Tuve, dijo en voz baja, hace mucho tiempo. Ella asintió despacio percibiendo el peso que había detrás de esas palabras, pero sin insistir. Creo que te extrañan, dijo con sencillez como si fuera lo más obvio del mundo. Nathan tragó saliva y esbozó una sonrisa débil. Tal vez sí. Deberías decirles que tú también los extrañas, añadió ella. Porque si no lo haces, se sienten solos en el cielo. No respondió. No pudo hacerlo. Esa noche, los recuerdos que había intentado enterrar durante años regresaron como fantasmas que se negaban a guardar silencio. Soñó otra vez con el accidente, los chirridos de las llantas, el sonido del vidrio estallando, el destello blanco que lo devoró todo. Despertó empapado en sudor, el corazón acelerado, la garganta apretada con un grito que nunca había dejado salir. Habían pasado 10 años, pero el dolor no se había atenuado. Su esposa Claire y su pequeña hija Emily regresaban de una fiesta de cumpleaños cuando otro coche se pasó un semáforo en rojo. Él estaba en una llamada de trabajo demasiado ocupado para contestar, cuando Claire lo llamó segundos antes del choque. La policía dijo que murieron al instante, pero Nathan nunca dejó de oír el tono de llamada sin respuesta en su cabeza. Se hundió en el trabajo convencido de que construir un imperio llenaría el vacío, pero no lo hizo. Nada lo hizo. Hasta que llegó Lily. Comenzó a notar cuánto le recordaba a Emily. No en el aspecto, Emily tenía rizos oscuros y ojos marrones, sino en los gestos, la forma en que Lily inclinaba la cabeza cuando sentía curiosidad, cómo tarareaba para sí misma, al colorear, cómo se recostaba contra su brazo cuando se sentía segura. Al principio eso lo aterraba, la idea de volver a sentir tanto, de dejar que alguien tan pequeña y frágil entrara de nuevo en los lugares de su corazón que había cerrado hacía tanto. Pero cada vez que pensaba en alejarse, recordaba aquella noche en que ella susurró, «Buenas noches, papi». Y la sola idea de no volver a oír su voz le hacía difícil respirar. Un día, al salir de la oficina, su asistente lo detuvo. «Señor, tiene una solicitud de entrevista de Forbes. Quieren incluirlo en su segmento de líderes del mañana». Él hizo un gesto de desinterés. «No me interesa». Ella lo miró perpleja. «Pero señor, es una gran oportunidad». No repitió con un tono más brusco del que pretendía. La verdad era que ya no quería ser la cara de la ambición. Estaba empezando a ver lo vacío que había sido ese hombre que había sido. El éxito le había dado todo excepto paz. Y la única vez que sentía algo parecido a la paz, ahora era cuando Lily sonreía. Pero pronto aprendería que la paz nunca llega sin una tormenta. La primera señal de problemas fue una llamada una noche. Era la directora del refugio y su voz temblaba. «Señor Reed, me temo que tenemos un problema. Vino alguien del Departamento Estatal de Bienestar Infantil. Están investigando el caso de Lily. Aparentemente alguien presentó un informe cuestionando por qué pasa tanto tiempo con usted». Nathan sintió que la sangre se le helaba. «¿Un informe? ¿De quién? No lo sabemos», respondió ella. «Pero están haciendo preguntas sobre usted. Creen que podría estar intentando adoptarla de manera no oficial. Están amenazando con trasladarla a otro centro mientras se aclara la situación». Durante un largo momento Nathan no pudo hablar. Miró hacia el horizonte oscuro de la ciudad, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «No pueden simplemente llevársela», dijo al fin con la voz baja pero firme. «Está a salvo allí. Es feliz». «Lo sé», dijo la mujer con suavidad. «Pero las reglas son las reglas. Lo siento». Esa noche Nathan condujo hacia el refugio.
Era tarde, las calles casi vacías, el edificio tenuemente iluminado. Lily ya dormía, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la misma manta delgada con la chaqueta azul aún sobre los hombros. Nathan se sentó junto a su cama durante mucho tiempo simplemente observando cómo respiraba, memorizando cada detalle de su rostro. Ella se movió una vez y de forma instintiva extendió la mano rozando la suya. «Viniste», murmuró sin abrir los ojos. «Siempre vienes». Él tragó saliva apartando un mechón de cabello de su frente. «Siempre», susurró. No sabía qué traería el día siguiente. Pero en ese momento se hizo una promesa silenciosa: no perdería a otro niño. Lucharía contra quien hiciera falta, desafiaría cualquier regla que se interpusiera. Había pasado 10 años huyendo del dolor, pero ahora por primera vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Cuando por fin salió del refugio, el aire afuera era helado, el viento le mordía la piel. Miró hacia el horizonte de la ciudad, su reino de vidrio y acero, y comprendió que todo el poder del mundo no significaba nada si no podía proteger a la única persona que le había recordado cómo sentirse humano otra vez. A la mañana siguiente, Nathan llegó a su oficina más temprano de lo habitual. La ciudad aún despertaba, pero su mente ya giraba sin descanso. La llamada del refugio se repetía una y otra vez en su cabeza. La sola idea de perder a Lily le tensaba el pecho, una mezcla de miedo y rabia que no sentía desde el día en que enterró a su familia. Se había prometido no volver a encariñarse, pero esa promesa ya estaba rota. Llamó a su equipo legal antes incluso de que su asistente llegara. «Necesito que averigüen todo sobre las regulaciones de bienestar infantil, los procedimientos de tutela y las leyes de acogida», dijo en cuanto uno de sus abogados respondió. «Todo». El abogado dudó antes de preguntar. «Señor Reed, ¿puedo saber por qué?» El tono de Nathan era frío pero firme. «Porque alguien está intentando quitarme lo único bueno que me ha pasado en años». Hubo un silencio al otro lado de la línea, antes de que el abogado respondiera en voz baja. «Entendido, señor». Para cuando su asistente entró con la agenda del día, él ya había cancelado todo. Condujo él mismo hasta el refugio, ignorando las llamadas y mensajes que se acumulaban en su teléfono. Al llegar, el ambiente se sentía más pesado que de costumbre. La mujer de la recepción lo miró con inquietud. «Señor Reed, vinieron otra vez», dijo. «Dijeron que trasladarán a Lily a otro centro antes de que termine la semana». El estómago de Nathan se hundió. ¿A dónde no lo dijeron? Solo que es más apropiado por su exposición mediática. Él frunció el ceño. ¿Mediática? ¿Qué exposición? La mujer suspiró y deslizó un periódico por el mostrador. En la portada había una foto de él saliendo del refugio unos días antes, con Lily de la mano, mirándolo sonriente. El titular decía: «Multimillonario CEO visita a una huérfana cada día». ¿Hija secreta o truco de caridad? Nathan sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Quién filtró esto?», preguntó con la voz tensa. «Probablemente uno de los voluntarios», respondió la mujer. «No entienden lo cuidadosos que debemos ser». Él dejó caer el periódico sobre el mostrador, la mandíbula apretada. «Creen que lo hago por atención», murmuró. «Creen que ella es un titular». Se giró antes de que su enojo pudiera estallar. «¿Dónde está ahora? ¿En la sala de juegos?», dijo la mujer en voz baja. «Pero señor Reed, por favor, tenga cuidado. Cualquier cosa que diga o haga puede afectar su caso». Caminó por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Al entrar en la habitación, vio a Lily sentada en el suelo con un grupo de niños apilando bloques de colores. Cuando lo vio, su rostro se iluminó como siempre, y por un instante el mundo exterior dejó de existir. «¿Viniste?», dijo ella sonriendo. «Dijiste que vendrías». Él forzó una sonrisa y se arrodilló junto a ella. «Siempre vendré», dijo, y luego miró de reojo a la cuidadora que los observaba con cautela. Bajó la voz. «Oye, Lily, ¿qué pensarías si fuéramos a un lugar nuevo? Uno mejor». Ella parpadeó. «¿Como una casa nueva?». «Tal vez», respondió con cuidado. «¿Te gustaría eso?». Ella ladeó la cabeza pensativa. «Solo si tú vienes también».
Aquellas palabras lo rompieron por dentro, aunque no lo mostró. Le apartó suavemente el cabello del rostro y sonrió. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? Él asintió y le pasó uno de los bloques. Entonces ayúdame a construir, dijo. Y él lo hizo. Durante 1 hora se quedaron allí construyendo torres que caían y volvían a levantarse fingiendo que el mundo fuera de aquella pequeña habitación no intentaba separarlos. Esa noche de regreso en su ático, Nathan se sentó a oscuras con un vaso de whisky intacto sobre la mesa. La ciudad brillaba tras la ventana su luz tan fría y distante como siempre. Pensó en el rostro de Lily, en su risa, en cómo decía siempre, «Vienes». Pensó en todas las veces que no había estado presente para las personas que amaba. Recordó la llamada de Claire la noche del accidente, cómo había silenciado el teléfono, porque estaba en una reunión importante. Recordó la expresión del policía cuando llegó al hospital demasiado tarde. Y recordó cómo durante 10 años se había hundido en el trabajo convencido de que mantenerse ocupado lo mantendría insensible. Pero Lily había cambiado eso. Le había recordado que había cosas que valía la pena sentir, incluso si dolían. Al día siguiente, sus abogados le entregaron un informe. Las noticias no eran buenas. Legalmente no tiene mucho margen, dijo uno de ellos. No es pariente ni tiene derechos de tutela. Si el Estado decide reubicarla, no puede impedirlo a menos que solicite la acogida temporal o la adopción completa. Y aún así, el proceso lleva meses. Nathan se frotó las sienes y exhaló con fuerza. Entonces, inicien el proceso, ordenó. El abogado vaciló. ¿Está seguro, señor? No es sencillo. Llamará la atención sobre todo considerando su perfil público. Nathan lo miró con frialdad. He vivido bajo los reflectores toda mi vida. Que miren. En los días siguientes, los reporteros acamparon frente a su edificio. Los titulares se multiplicaron. Las especulaciones se descontrolaron. Y la junta de su empresa comenzó a impacientarse. Sus inversionistas lo llamaron advirtiéndole que su reputación estaba en juego. Nathan, tienes que distanciarte de esto, le dijo uno por teléfono. Estás tomando decisiones emocionales. Esto podría arruinar su credibilidad. La voz de Nathan fue calmada pero cortante. Si la credibilidad significa quedarme de brazos cruzados mientras una niña es tratada como un expediente más, entonces no la quiero. Colgó sin esperar respuesta. Mientras tanto, Lily fue puesta bajo custodia temporal y el refugio dejó de permitir visitas mientras continuaba la investigación. Nathan se presentó de todos modos, solo para ser rechazado por un guardia en la entrada. «Lo siento, señor», dijo el hombre visiblemente incómodo. «No podemos dejar entrar a nadie sin autorización estatal». La mano de Nathan se cerró en un puño, pero no dijo nada. Se quedó allí un largo rato mirando el edificio que ahora se sentía como una prisión. Quería derribar la puerta, gritar que él podía cuidarla mejor que cualquier sistema del mundo. Pero en lugar de eso, se alejó en silencio con el abrigo ondeando al viento y el rostro endurecido como piedra. Esa noche no pudo concentrarse en nada. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre él. Cada sonido, el zumbido del refrigerador, la sirena distante, el tic-tac del reloj, se volvió insoportable. Se levantó, tomó las llaves y condujo sin rumbo por la ciudad, hasta encontrarse estacionado frente al refugio otra vez. Las luces del interior estaban apagadas, salvo por un pequeño resplandor en una ventana del piso superior. Se quedó mirando, preguntándose si sería su habitación. Por un momento creyó ver una silueta moverse detrás de la cortina. Tal vez era su imaginación, o tal vez era Lily mirando hacia la noche esperando que él llegara. Bajó la ventanilla y susurró. «Estoy aquí, Lily. No voy a ninguna parte». Permaneció allí durante horas, mucho después de que las calles quedaran en silencio. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos grises y rosados, Nathan se hizo un voto silencioso, no importaba cuánto tiempo tomara, ni cuánto costara la llevaría a casa. No porque necesitara redención, aunque quizás sí, sino porque por primera vez en 10 años entendía lo que significaba amar a alguien más que a su propio orgullo, su empresa o su comodidad. Y eso era algo que no estaba dispuesto a perder de nuevo.
Cuando Nathan comenzó el proceso de adopción, su mundo entero se sumió en el caos. La historia del multimillonario y la niña huérfana se convirtió en una sensación en Internet, llenando titulares y programas de espectáculos. Algunos lo llamaban héroe, un hombre redescubriendo su humanidad después de la tragedia. Otros lo pintaban como manipulador, asegurando que todo era una estrategia publicitaria para limpiar su imagen tras los métodos despiadados de su compañía. A él no le importaba lo que dijeran, pero sí le preocupaba lo que eso le hacía a Lily. Cuando la vio por primera vez después de una semana de separación durante una reunión supervisada, notó la diferencia de inmediato. Sus hombros estaban tensos, sus ojos cautelosos. Ya no era la niña brillante y risueña que lo esperaba junto a la ventana cada día. Al verlo, corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino mirando con inseguridad a la trabajadora social que observaba cerca. ¿Puedo?, preguntó. La mujer asintió. Entonces Lily se lanzó a sus brazos, y por primera vez en días, Nathan sintió que podía respirar de nuevo. La sostuvo largo rato temiendo que si la soltaba desaparecería otra vez. «Estás bien», susurró, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. «Te extrañé, cariño». Ella lo miró y dijo en voz baja. «Dijeron que estás en problemas». «¿Quién dijo eso?», preguntó él. La señora con los papeles respondió. «Dijo que tal vez no puedes ser mi familia porque estás demasiado ocupado». El pecho de Nathan se contrajo. Quiso decirle que abandonaría cada reunión, cada negocio, cada parte de su imperio, si eso significaba mantenerla a salvo. Pero en lugar de eso, le apartó el cabello con suavidad y sonrió. «No me conocen muy bien, ¿verdad?» El proceso legal se alargó durante semanas. Cada día traía un nuevo obstáculo. Verificaciones de antecedentes, auditorías financieras, entrevistas con psicólogos. Nathan había construido rascacielos más rápido de lo que el gobierno podía tramitar un solo documento de adopción. Sus abogados le advirtieron que su estatus podría jugar en su contra. «No confían en personas como usted», dijo uno con franqueza. «Piensan que intenta comprar lo que no se puede comprar». Nathan suspiró. «Entonces les demostraré que el dinero no tiene nada que ver con esto». La ironía de esa frase no se le escapó. Durante la mayor parte de su vida todo lo que había tocado tenía un precio. Pero esto no. Ella no. La prensa lo seguía a todas partes. Las cámaras lo esperaban frente al tribunal estallando en destellos apenas bajaba de su coche. Su equipo de relaciones públicas le rogó que hiciera una declaración para controlar la narrativa, pero Nathan se negó. «No voy a convertir su vida en un espectáculo», dijo. «Que hablen lo que quieran». Lo que no dijo en voz alta era que cada artículo, cada rumor podría llegar a Lily algún día, y la idea de que leyera algo cruel lo aterraba. Una noche después de un día especialmente largo de declaraciones, regresó a casa y encontró un sobre en la puerta. No tenía nombre ni dirección, solo una hoja doblada en su interior. La letra era irregular, claramente de un niño. «Tengo miedo de que me lleven para siempre. Por favor, no dejes que me quiten». Debajo había un pequeño dibujo, dos figuras de palitos, él y ella tomados de la mano bajo un cielo azul. Nathan se dejó caer en el sofá con la carta temblando entre sus manos. Para un hombre que alguna vez había negociado contratos multimillonarios sin pestañear, era la primera vez en años que se sentía verdaderamente impotente. A la mañana siguiente llamó a su asistente y canceló todas las reuniones indefinidamente. «A partir de ahora la empresa seguirá sin mí», dijo. «Dile a la junta que volveré cuando termine de luchar por algo que realmente importe». Ella dudó un momento antes de preguntar en voz baja. «¿Está seguro, señor?». Él la miró y respondió. «Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida». Una semana después se llevó a cabo la audiencia. La sala estaba fría, estéril, llena del murmullo bajo de los reporteros sentados al fondo. La jueza, una mujer de cabello gris y rostro severo pero no cruel, revisaba el expediente frente a ella. «Señor Reed», comenzó la jueza, «usted sabe que este caso se ha vuelto altamente mediático. ¿Cree que su fama o su infamia, según se mire, le permitirá darle a esta niña una vida normal?
Nathan. Se irguió la voz serena pero cargada de convicción. No quiero darle una vida normal, su señoría. Quiero darle una vida segura, una vida real. Una en la que sepa que ella importa más que cualquier otra cosa. La jueza lo observó durante un largo momento, y luego se volvió hacia Lily, que estaba sentada junto a su tutora. Lily dijo con dulzura: ¿Sabes lo que está pasando hoy? La niña asintió con solemnidad. Están decidiendo si puedo quedarme. ¿Y con quién quieres quedarte?, preguntó la jueza. Lily miró a Nathan, su pequeño rostro serio. Con él, dijo. Él cumple sus promesas. La sala se quedó en silencio. Por unos segundos incluso los reporteros parecían no saber si debían respirar. La expresión de la jueza se suavizó apenas. Eso es algo muy fuerte para decir, murmuró. ¿Estás segura? Sí, respondió Lily con una firmeza que le apretó la garganta a Nathan. Todos los demás dicen cosas y se van, pero él siempre vuelve. La decisión no llegó ese día, pero Nathan supo que algo había cambiado. El sistema podía ser lento, pero no podía ignorar lo que era real. Durante las siguientes semanas se reunió con más funcionarios, asistió a evaluaciones e incluso aceptó inspecciones en su casa, que se sintieron como invasiones a su intimidad. Y sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la pequeña nota que ella le había escrito y el sonido de su voz en la sala del tribunal. Una tarde, mientras conducía de regreso a casa tras otra reunión interminable, sonó su teléfono. En la pantalla apareció el número del refugio. Sintió un vuelco en el estómago al contestar. Señor Reed, era la voz de la directora y sonaba alterada. Ha habido un accidente. El edificio se incendió. La mayoría de los niños están a salvo, pero no encuentran a Lily. Por un segundo todo se detuvo. La carretera se volvió borrosa ante sus ojos, y el aire se le atascó en la garganta. ¿Qué quiere decir con que no la encuentran?, preguntó girando el coche en un brusco giro en U. Estaba en su habitación. Los bomberos están buscando, pero no esperó a que terminara. Cuando llegó al refugio, las llamas ya lamían el techo, el aire estaba cargado de humo, y el sonido de las sirenas lo envolvía todo. Los bomberos gritaban órdenes, los padres lloraban. El caos reinaba. Nathan empujó a la multitud y avanzó sin detenerse, ignorando las voces que lo llamaban por su nombre. Un bombero lo detuvo agarrándolo del brazo. Señor, no puede entrar ahí. Nathan lo apartó de un empujón. Hay una niña adentro. Se llama Lily. El hombre gritó algo, pero Nathan ya se movía con la mente vacía, salvo por un pensamiento. No, otra vez. No la voy a perder también. El calor era asfixiante, el humo le quemaba los pulmones, pero siguió adelante. Lily gritaba una y otra vez, la voz ronca desesperada. Y entonces la oyó. Un llanto débil, tembloroso, proveniente de cerca de las escaleras. La encontró acurrucada debajo de un escritorio, abrazando su chaqueta contra el pecho, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. Papi, susurró al verlo. La palabra lo atravesó como una cuerda lanzada en medio del incendio. La levantó en brazos, envolviéndola con la chaqueta, y corrió entre el humo. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de fuego y miedo, pero no se detuvo hasta irrumpir por las puertas principales, jadeando medio cegado. La multitud estalló en gritos cuando los bomberos corrieron hacia ellos, rociándolos con agua. Lily se aferraba a su cuello, tosiendo, temblando, pero viva. Nathan cayó de rodillas sobre el pavimento, sosteniéndola contra su pecho, mientras los paramédicos los rodeaban. Las cámaras destellaban en el fondo, pero él no las veía. Solo podía susurrar una y otra vez. Está bien. Estás a salvo. Te tengo. Esa noche, cuando el hospital confirmó que Lily se recuperaría, Nathan se sentó junto a su cama aún con las manos temblorosas. Durante años había creído que la pérdida era inevitable, que el amor siempre traía destrucción. Pero ahora, al verla dormir con su chaqueta aún envuelta a su alrededor, comprendió algo distinto. El amor no lo había destruido, lo había salvado. Los días posteriores al incendio fueron un torbellino de ruido, luz y agotamiento. Nathan apenas se apartó del lado de Lily en el hospital. Las máquinas emitían pitidos suaves. El olor a antiséptico lo impregnaba todo.
La primera noche ella tuvo pesadillas, su pequeño cuerpo se estremecía mientras murmuraba que no la dejara sola. Cada vez que se agitaba, él estaba allí sujetándole la mano y susurrando que estaba a salvo. El médico dijo que había tenido suerte inhalación de humo, quemaduras menores, algunos rasguños, pero nada que no sanara. Nathan sabía la verdad. Las heridas reales no estaban en su piel, estaban más adentro. Eran las que dejaba saber que el mundo podía desmoronarse en una sola noche. Él conocía demasiado bien esa sensación. El personal del hospital no dejaba de hablar de ellos. El millonario que había corrido dentro de un edificio en llamas por una niña. El hombre que casi muere salvando a alguien que ni siquiera era su hija. Los reporteros acamparon fuera, las cámaras listas, pero Nathan no les dio lo que querían. Ignoró cada pregunta, cada solicitud de entrevista. Las únicas palabras que importaban ahora eran las que le decía a ella cada mañana cuando despertaba: «Estás bien. Estás a salvo. Estoy aquí». Después de algunos días, ella volvió a sonreír. Era una sonrisa tenue, cansada, pero real. Una mañana giró la cabeza hacia él y dijo suavemente: «No me dejaste». Él la miró y respondió: «Nunca». Sus pequeños dedos apretaron los suyos. «Mi casa se quemó», murmuró. «Eso significa que ya no tengo una», él. Tragó con dificultad antes de contestar. «No, cariño. Significa que encontraremos una nueva juntos». Los ojos de Lily se iluminaron al oír esa palabra, y Nathan supo que ya no había vuelta atrás. Cuando llegó el momento del alta, una trabajadora social apareció con el rostro amable pero tenso. «Señor Reed», comenzó, «antes que nada, déjeme decir que estamos agradecidos por lo que hizo. Salvó su vida. Pero debemos hablar de los próximos pasos». Nathan apretó la mandíbula. «Ya presenté la solicitud de adopción». «Lo sé», respondió con cautela, pero a la luz de los recientes acontecimientos y de la atención mediática, la agencia está preocupada por la estabilidad. Quieren asegurarse de que ella tenga una vida tranquila, estructurada. Tal vez sería mejor que la ubicaran temporalmente». No interrumpió Nathan con firmeza. Su voz era tranquila, pero contenía acero. «Ya ha sido trasladada suficientes veces. Se queda conmigo». La mujer dudó. «Señor Reed, así no funciona el sistema». Él la miró fijamente, sus ojos azules tan duros como el cristal. «Entonces el sistema necesita cambiar». En los días siguientes, Nathan preparó su hogar para la llegada de Lily. El ático, antes frío e impersonal, comenzó a transformarse. Vació una habitación entera y la llenó de colores suaves, juguetes y libros. Sustituyó los muebles modernos por otros más cálidos, menos perfectos. Incluso colgó en la pared sobre la cama el dibujo que ella le había enviado, 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un cielo azul. Por primera vez, su casa se sentía viva. Cuando Lily llegó, se detuvo en el umbral de su nueva habitación con los ojos muy abiertos. «¿Es todo mío?», susurró. «Todo tuyo», respondió él. Ella pasó los dedos por el tocador, las cortinas, los peluches cuidadosamente colocados sobre la cama. «Huele a ti», dijo en voz baja, sonriendo. «Entonces huele a hogar», respondió él. Pero la paz no llegó fácilmente. El mundo exterior no les permitió olvidar quiénes eran. Los reporteros los siguieron al parque, cámaras escondidas tras los árboles, intentando capturar la imagen de la niña Milagro y su improbable salvador. Algunos artículos lo llamaron santo. Otros lo acusaron de aprovechar la tragedia para limpiar su reputación. Nathan lo ignoró todo, pero no podía proteger a Lily de los susurros para siempre. Una vez un periodista gritó desde el otro lado de la calle: «¿Es su hija o su obra de caridad?». Vio cómo Lily se estremecía. Esa noche, al arroparla, ella preguntó con voz pequeña: «¿Por qué la gente dice cosas feas de ti?». Él suspiró apartándole el cabello de la frente. «Porque no entienden», dijo. «Pero está bien. Nosotros sabemos la verdad». Ella lo miró un largo rato antes de susurrar: «Eres mi papá, ¿verdad?». La garganta de Nathan se cerró, pero asintió. «Sí, lo soy».
Ella sonrió y cerró los ojos, quedándose dormida antes de que él pudiera añadir nada más. Las semanas pasaron y durante un tiempo pareció que habían encontrado su ritmo. Él aprendió a preparar almuerzos, a trenzar el cabello, aunque mal a leer cuentos con voces graciosas que la hacían reír. Ella aprendió que a veces, él se despertaba en mitad de la noche por sueños de los que no hablaba, y que en esos momentos ella podía llevar su manta y dormirse a su lado sin decir palabra. Ambos comenzaron a sanar de maneras que ninguno sabía explicar, pero el mundo aún no había terminado de ponerlos a prueba. Una tarde, Nathan recibió una carta de la agencia de adopción. Su solicitud había sido retrasada otra vez. Las razones estaban envueltas en un lenguaje educado, exposición pública, dudas sobre su estabilidad emocional, preocupación por la influencia del dinero. Pero en el fondo estaba claro, no confiaban en él. Esa noche, después de acostar a Lily, se quedó en su despacho mirando la carta. Sentía la rabia arderle en el pecho, pero debajo había miedo. ¿Y si nunca le permitían quedarse con ella? ¿Y si la separaban de nuevo? Se pasó las manos por el rostro exhausto. La idea de perderla ahora era insoportable. Ya había perdido demasiado. Mientras estaba sentado allí, oyó el suave golpeteo de pies pequeños detrás de él. Lily estaba en la puerta frotándose los ojos y abrazando su osito de peluche. «Estás triste otra vez», dijo somnolienta. Él forzó una sonrisa. «Solo estoy pensando». Ella caminó hacia él y se subió a su regazo sin pedir permiso, acurrucándose contra su pecho. «No tienes que pensar tanto», murmuró. «Ya me encontraste». Nathan soltó una risa leve besándole la cabeza. «Tienes razón», dijo. «Te encontré». Al día siguiente tomó una decisión. Llamó a sus abogados y les ordenó acelerar todo el proceso sin importar el costo. Vendió una de sus propiedades para financiar la creación de una nueva fundación para niños huérfanos y desplazados a la que llamó el Proyecto Lily. No era solo un gesto, era una declaración. Se aseguraría de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que ella pasó. En pocas semanas el proyecto atrajo la atención del público, esta vez por las razones correctas. Los titulares cambiaron de escándalo a admiración. El mundo finalmente empezó a comprender lo que él intentaba hacer. Cuando la adopción por fin se concretó, fue casi anticlimática. La misma jueza que los había visto meses atrás sonrió al firmar los documentos. «Señor Reed», dijo, «parece que ella ya era su hija mucho antes de que esto fuera oficial». La garganta de Nathan se apretó mientras miraba a Lily, que sonreía de oreja a oreja aferrada a su mano. «¿Lista para ir a casa?», le preguntó. Ella asintió con entusiasmo. Casa, repitió como si saboreara la palabra por primera vez. Esa noche, mientras estaban en el balcón del apartamento con la ciudad extendiéndose ante ellos en un mar de luces, Lily apoyó la cabeza en su brazo y dijo en voz baja, «¿Todavía los extrañas?» «¿A tu familia?», preguntó él. Tomó aire. «Cada día», respondió. «Pero creo que ahora estarían felices, porque al fin dejé de huir». Ella alzó su pequeña mano y la apoyó sobre su pecho. «No dejaste de huir», susurró. «Solo volviste a casa». Él giró la cabeza para mirarla, y por primera vez en una década, el dolor en su pecho cedió. Las luces de la ciudad titilaban abajo, el aire nocturno les acariciaba el rostro, y Nathan comprendió que ese momento tranquilo, imperfecto, hermoso, era todo lo que había estado buscando sin saberlo. Los años pasaron lentamente, y el peso de lo que habían vivido se volvió más suave, como una cicatriz vieja, que ya no duele al tocarla. La ciudad olvidó los titulares, y el nombre de Nathan dejó de aparecer en las noticias. 2 años después de adoptar a Lily, renunció a su cargo de director ejecutivo, vendiendo la mayor parte de sus acciones, y conservando solo lo necesario para financiar la fundación que habían construido juntos. El proyecto Lily creció más allá de lo imaginable, expandiéndose en refugios por todo el país y dando a miles de niños una segunda oportunidad. Pero para Nathan, nada de eso importaba tanto como las mañanas tranquilas que empezaban con una pequeña voz llamándolo desde el pasillo, y la risa de una niña llenando las habitaciones que alguna vez estuvieron en silencio.
Su hogar había cambiado al mismo tiempo que ellos. El ático ya no parecía un monumento a la riqueza, sino un lugar donde realmente vivía gente. Las paredes blancas y estériles habían sido reemplazadas por fotografías, dibujos y estanterías llenas de libros. La habitación de Lily rebosaba de color y tenía grullas de papel colgadas del techo, cada una doblada por ella misma. Ahora tenía 10 años, alta para su edad, llena de preguntas y de historias que no dejaba de contar. A veces Nathan aún se sorprendía de sí mismo parado en el marco de la puerta observándola, mientras hacía su tarea sintiendo algo que había creído perdido para siempre: paz. Cada fin de semana iban al mismo parque donde solían caminar cuando ella vivía en el refugio. A Lily le gustaba llevar una canasta con sándwiches y una manta, insistiendo en que hicieran picnic, incluso cuando hacía frío. Él nunca discutía. Se sentaban bajo el mismo árbol de siempre. Ella dibujaba en su cuaderno mientras él leía el periódico, o simplemente miraba el mundo moverse a su alrededor. A veces ella levantaba la vista de su dibujo y lo atrapaba mirándola. Entonces, sonreía con esa expresión suya tan sabia. «Estás pensando otra vez», decía. Y él reía porque siempre tenía razón. Una tarde de principios de primavera, ella le llevó un dibujo nuevo. Era una imagen de una casita junto al mar, rodeada de flores y de luz. 2 figuras estaban frente a ella, una alta y una pequeña, tomadas de la mano. Encima había escrito una palabra: hogar. «¿Te gusta?», preguntó, ladeando la cabeza. «Es precioso», dijo él. «¿Somos nosotros?» «Claro», respondió ella con una sonrisa. «Prometiste que un día iríamos al océano». Nathan parpadeó sorprendido. Tenía razón. Años atrás, en una habitación de hospital, le había prometido que cuando todo terminara, cuando estuvieran a salvo, verían el mar juntos. Él lo había olvidado. Ella no. Entonces dijo sonriendo: «Supongo que es hora de cumplir esa promesa». Un mes después, se mudaron a una pequeña casa junto a la costa. No se parecía en nada a las torres de cristal donde Nathan había vivido antes. Era un lugar tranquilo, lleno del sonido del viento y de las olas. Y por la noche las estrellas parecían más cercanas que nunca. Lily la amó desde el primer día. Pasaba las mañanas recogiendo conchas en la playa, y las tardes sentada junto a la ventana dibujando el mar mientras cambiaba de color con el cielo. Nathan trabajaba la mayor parte del tiempo gestionando la fundación a distancia, pero siempre se detenía en cuanto ella entraba corriendo para mostrarle algo nuevo. Una tarde estaban juntos en la arena mientras el sol se hundía en el horizonte. El aire era cálido, la luz dorada y suave. Lily estaba descalza con el cabello enredado por el viento, y lo miró con la misma expresión que tenía el día en que se conocieron, confiada, curiosa, y de algún modo más vieja que sus años. «¿Extrañas tu vida de antes?», preguntó de repente. Nathan lo pensó un momento. Recordó las torres de oficinas, los trajes caros, las reuniones interminables y las victorias vacías. A veces admitió, pero no de la forma en que piensas. «Extraño a la persona que creía que debía ser. Pero no extraño al hombre que fui». «¿Y quién eres ahora?», preguntó ella.